¿Es posible ir a misa toda la vida y aún así perderse? Santa Brígida fue testigo de una verdad que estremeció incluso a su propia fe. ¿Por qué personas consideradas buenos católicos se condenan eternamente? Nadie lo hubiera sospechado. Aquella mujer jamás faltó a la Santa Misa. Durante 40 años recibió la comunión cada domingo sin excepción. Rezaba el rosario todas las noches. Ayudaba a los pobres con generosidad. Ayunaba en los tiempos establecidos por la Iglesia. Trataba con amabilidad a sus vecinos. Nunca cometió adulterio. Nunca robó. Nunca derramó sangre. Nunca blasfemó. A los ojos de todos, su vida era irreprochable. Era el tipo de mujer que los sacerdotes elogiaban desde el púlpito, la que las madres señalaban como ejemplo para sus hijas, la que todos daban por segura como destinada al cielo. Murió tranquilamente en su propia cama, rodeada de sus hijos, sosteniendo un crucifijo entre las manos. Y sin embargo, al abrir los ojos, despertó en el infierno. No en el purgatorio, no en un lugar de purificación temporal, sino en el fuego eterno, en el lugar del no retorno para siempre. Cuando Santa Brígida de Suecia conoció el destino de esta arma, su cuerpo no resistió. Cayó al suelo, lloró amargamente. Suplicó a Cristo una explicación. Tenía que haber un error. Aquella mujer había cumplido todo. Había obedecido cada norma. Había hecho lo que se esperaba de ella. ¿Cómo podía estar condenada? La respuesta de Cristo destruyó todo lo que Brígida creía entender sobre la salvación. Aquella mujer había cometido un pecado, no un pecado escandaloso, sino uno tan sutil que casi nadie lo reconoce. Un pecado que se oculta detrás de las buenas obras, que se disfraza de fidelidad religiosa. Un pecado que el demonio prefiere incluso más que el asesinato, más que el adulterio, más que el robo. Porque este pecado condena almas haciéndolas creer que están a salvo. La Iglesia rara vez habla de él, no porque sea pequeño, sino porque es incómodo, porque acusa a muchos, porque incomoda conciencias, porque revela una verdad que la mayoría preferiría no enfrentar. Aún así, Brígida recibió la orden de revelarlo, y durante casi 700 años, esta advertencia ha permanecido en silencio, esperando a quienes tengan oídos para escuchar, esperando a quienes tengan el valor de examinar su propio corazón, esperando un momento como este. Lo que estás a punto de escuchar puede inquietarte, puede molestarte, puede despertar resistencia interior, y esa reacción precisamente puede ser la señal de que este mensaje es para ti más que para nadie. El pecado que condena a muchos católicos ejemplares no es el que imaginas. Y al final de esta visión, sabrás si también habita en tu propio corazón. Antes de revelar lo que Brígida vio, es necesario comprender quién era ella. No se trataba de una mujer fantasiosa, ni de alguien inclinada a inventar relatos para infundir miedo. Brígida de Suecia nació en 133 en una de las familias nobles más influyentes de Escandinavia. Su padre fue gobernador, y su linaje tenía vínculos directos con la corte real sueca. Recibió una educación que la mayoría de las mujeres de su tiempo jamás habría podido imaginar. A los 14 años se casó con un noble llamado Wolf Gudmarsson.
Durante 28 años vivieron como esposos y formaron una familia con 8 hijos. Una de ellos, Catalina, también sería canonizada como santa. Brida administró propiedades, aconsejó a reyes y se movió con sabiduría en el duro escenario político de la Europa medieval. Era una mujer práctica, lúcida, difícil de engañar. Tras la muerte de Wulf, en 1344, su vida dio un giro definitivo. Las visiones que antes aparecían de manera ocasional se volvieron constantes. Cristo se le manifestaba. La Virgen María le hablaba. Le fueron mostrados el cielo, el purgatorio y el infierno. Contempló el destino de almas concretas, algunas conocidas, otras completamente ignoradas por el mundo. Antes de continuar, permíteme compartirte algo. La Escritura dice, que brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Cada comentario, cada suscripción, cada vez que compartes este video, te conviertes en parte de algo silencioso y santo. Un pequeño acto de caridad que puede cambiar una eternidad. Que Dios bendiga tu generosidad. Volvamos ahora a la visión. La Iglesia no examinó las revelaciones de Brígida a la ligera. Fueron estudiadas con rigor. El Concilio de Constanza las analizó. El Concilio de Basilea las revisó. Papas, cardenales y obispos debatieron durante décadas su autenticidad. En 1391 fue canonizada y en 1999 fue proclamada patrona de Europa. Sus revelaciones no son leyenda ni folclore piadoso. Han sido reconocidas por la Iglesia como dignas de fe, y lo que ella vio sobre esta mujer ejemplar debería hacernos temblar a todos. La visión comenzó sin aviso. En un instante, Brígida estaba orando. Al siguiente se encontró en un lugar distinto, un lugar oscuro, profundo, que parecía el fondo mismo de la existencia. Ella lo reconoció de inmediato. Ya había sido llevada allí antes. Era el reino de los condenados, el lugar donde la esperanza no existe, donde el sufrimiento no tiene fin, donde Dios está ausente para siempre. No deseaba estar allí. Nadie que haya visto el infierno quiere regresar. Pero Cristo la había conducido con un propósito. Había algo que debía ver, alguien que debía comprender, una advertencia que debía llevar de vuelta a los vivos. «Mira», dijo Cristo. Brígida miró y vio a una mujer. La oscuridad la envolvía como si tuviera vida propia. El fuego ardía a su alrededor, pero no iluminaba. Solo quemaba, solo hería. El rostro de aquella alma quedó grabado para siempre en la memoria de Brígida. No era solo dolor, era algo más terrible: reconocimiento. La mujer sabía exactamente por qué estaba allí, y ese conocimiento era en sí mismo un tormento eterno. «Señor», susurró Brígida, «¿quién es esta alma?». La respuesta de Cristo fue serena, casi suave, pero sus palabras tuvieron un peso que oprimió el pecho de Brígida. Es alguien que se llamaba a sí misma fiel. Asistía a misa, recibía los sacramentos, ayudaba a los pobres, rezaba cada día. Según los criterios humanos, era una católica ejemplar. Pero yo no mido como miden los hombres. Yo veo lo que está oculto. Yo examino lo que nadie más puede ver. Y lo que encontré en su corazón la condenó. Brígida no comprendía.
Señor, ¿qué encontraste? ¿Qué pecado puede pesar más que toda una vida de devoción? La respuesta de Cristo atravesó la oscuridad como una espada. No encontré nada. Brígida esperó. Pensó que habría más, pero Cristo repitió con la misma firmeza: no encontré nada. Ese fue su pecado. Su corazón estaba vacío. Cumplía los ritos, pero no había nada detrás de ellos. Pronunciaba las palabras, pero no significaban nada para ella. Durante 40 años repitió gestos sagrados, y en todo ese tiempo nunca me amó de verdad. Nunca me deseó de verdad. Nunca me entregó su corazón. Brígida luchaba por entender, pero Señor, ella hizo todo correctamente. Siguió cada enseñanza. Observó cada práctica. Entonces, la voz de Cristo se volvió grave, cargada de algo que sonaba casi como dolor. Era tibia, mi fría, mi ardiente. Y ya he dicho lo que hago con los tibios. Los rechazo de mi boca. La palabra quedó suspendida en la oscuridad. Tibia. Ven, dijo Cristo. Déjame mostrarte cómo se ve la tibieza desde donde yo estoy. La visión cambió. Brígida comenzó a contemplar escenas de la vida de aquella mujer. Al principio todo parecía exactamente como se esperaría de una católica fiel. La vio como joven esposa arrodillada en la misa de su boda. La vio criar a sus hijos, enseñarles oraciones, llevarlos a la iglesia. La vio asistir diariamente a misa con el rosario entre los dedos y la mirada baja, aparentando recogimiento. La vio dar limosna, visitar enfermos, participar en actividades parroquiales. Desde fuera su vida parecía una vida de fe, pero entonces Cristo le mostró algo más. Le permitió ver las mismas escenas desde el interior del corazón de la mujer y todo cambió. Brígida la vio en la misa. Sus labios pronunciaban las respuestas, pero su mente estaba en otro lugar. Pensaba en qué prepararía para la cena. Pensaba en una discusión con una vecina. Pensaba si su vestido era más elegante que el de las demás. Ni una sola vez pensó en Cristo presente en el altar. Ni una sola vez su corazón se elevó hacia el sacrificio que se ofrecía. Su cuerpo estaba allí. Su alma a kilómetros de distancia la vio comulgar. Abrió la boca y recibió la boca, pero no había hambre espiritual en ella. No había deseo. No había conciencia del misterio. Para ella no había diferencia entre el cuerpo de Cristo y un trozo de pan común. Cristo no significaba nada para ella, y por eso su cuerpo tampoco significaba nada. La vio rezar el rosario. Sus dedos avanzaban por las cuentas. Su voz murmuraba las avemarías, pero su corazón no estaba en la oración. Contaba cuántos misterios faltaban. Contaba el tiempo para terminar y pasar a otra cosa. El rosario no era un diálogo con la Madre de Dios. Era una obligación que debía soportar. La vio dar limosna. Dejaba caer monedas en manos de los pobres. Pero Brígida vio su interior, y lo que encontró no fue caridad, sino cálculo. Daba porque eso la hacía ver bien. Daba porque se esperaba de alguien de su posición. Daba para ser vista y admirada. Los pobres en sí mismos no le importaban. Eran solo herramientas para alimentar su reputación. ¿Lo ves ahora?, preguntó Cristo. Brígida lo veía, pero aún luchaba interiormente. Señor,
¿Acaso no somos todos imperfectos? ¿No luchamos todos con distracciones, con intenciones mezcladas, con un corazón que se dispersa? Cristo lo reconoció. Sí, todos luchan, pero hay una diferencia entre luchar y rendirse. Hay diferencia entre combatir la debilidad y acomodarse a ella. Entre un corazón que intenta amarme y falla, y un corazón que jamás lo intenta. Esta mujer nunca luchó, nunca combatió, nunca se esforzó. Simplemente no le importaba. Su práctica religiosa era costumbre, nada más. Continuó porque siempre lo había hecho. Continuó porque dejarlo habría generado preguntas. Continuó porque era más fácil repetir gestos que enfrentar el vacío interior. Nunca se preguntó si realmente me amaba. Nunca examinó si su corazón estaba vuelto hacia Dios. Nunca sintió el anhelo que caracteriza a un alma que desea la unión con lo divino. Se conformó con la apariencia de la fe, y la apariencia, sin verdad, no salva a nadie. La visión se profundizó aún más. Cristo quería que Brígida comprendiera cómo ocurre esto. Cómo un alma se vuelve tibia sin darse cuenta. Observa, le dijo. Observa cómo comienza. Brígida vio a la mujer cuando era una niña. La vio recibir instrucción religiosa, la vio aprender la fe y vio algo decisivo. La niña aprendió la religión como información, como datos que memorizar, como normas que cumplir. Pero nadie le enseñó que la fe era una relación viva. Nadie le mostró que Dios no deseaba solo obediencia sin el corazón. Nadie le explicó que la oración debía ser un encuentro con una persona viva y no solo la repetición de fórmulas antiguas. Así se pierden muchas almas, dijo Cristo. Aprenden la estructura de la religión sin llegar jamás a su corazón. Aprenden a cumplir sin aprender a amar, y como cumplen bien, todos los consideran fieles, incluso ellas mismas. Brígida vio a la niña crecer y convertirse en mujer. La vio casarse, formar una familia, ocupar su lugar en la sociedad. La vio continuar con las prácticas religiosas que había aprendido en la infancia. Las mismas oraciones, los mismos ritos, las mismas rutinas, año tras año, década tras década. Nunca se cuestionó, nunca examinó su interior, nunca se preguntó si debía existir algo más profundo. Poco a poco su corazón se fue endureciendo, no por grandes pecados ni por rebelión abierta, sino por algo mucho más silencioso: el descuido. Descuidó el amor a Dios porque nunca supo que debía cultivarlo. Descuidó el encuentro verdadero porque nadie le enseñó que ese encuentro era posible. Mientras cuidaba con esmero la apariencia de su vida espiritual, abandonaba su alma por dentro. Al llegar a la madurez, su corazón ya era de piedra. La capacidad de arder espiritualmente había quedado inutilizada durante tanto tiempo que se marchitó. Ya no podía sentir la ausencia de Dios porque nunca había experimentado de verdad su presencia. Ya no podía desear el cielo porque no comprendía lo que el cielo era. Pensaba que se trataba de una recompensa por buena conducta. Ignoraba que el cielo es unión con el Dios que es amor. Entonces llegó la prueba. Toda alma, explicó Cristo, recibe oportunidades, momentos en los que la gracia se acerca, instantes en los que el corazón podría ablandarse, ocasiones en las que el tibio
podría comenzar a arder. Yo no abandono a nadie sin antes ofrecerle caminos de regreso. Brígida vio esos momentos en la vida de aquella mujer. La vio en la muerte de su madre. El dolor abrió una pequeña grieta en su corazón. En ese instante, pudo haberse vuelto hacia Dios. Pudo haber hecho las preguntas esenciales. Pudo haber buscado consuelo, no en gestos vacíos, sino en una relación viva con lo divino. Pero no lo hizo. Lloró. Rezó sus oraciones, pero las rezó como siempre, de manera automática, sin alma. La grieta se cerró. La oportunidad pasó. La vio enfrentar una enfermedad grave. Durante semanas permaneció en cama, sin saber si sobreviviría. En esa fragilidad pudo haber confrontado su propia finitud. Pudo haber examinado su vida con honestidad. Pudo haber clamado a Dios con sinceridad desesperada, pero no lo hizo. Recibió los sacramentos como siempre, se recuperó y continuó exactamente igual. Otra oportunidad perdida. La vio escuchando una predicación. Un fraile visitante habló del amor de Dios con un fuego que conmovió a gran parte de la congregación. Por un instante, algo se movió dentro de ella. Una pregunta silenciosa surgió. ¿Me falta algo? Pero la sofocó de inmediato. Se dijo a sí misma que ya era fiel, que no necesitaba esas emociones, que estaba por encima de ese fervor. El movimiento interior se apagó. Otra oportunidad perdida. Una y otra vez, dijo Cristo, me acerqué a ella, y una y otra vez ella se apartó, no hacia un pecado evidente, sino simplemente hacia atrás. De regreso a su vacío cómodo, de regreso a su rutina hueca. Prefirió la seguridad del rito sin vida a la vulnerabilidad de una fe auténtica. Eligió el vacío conocido antes que la plenitud desconocida. Y ahora posee lo que eligió. Eligió vivir sin mí, y ahora existirá sin mí para siempre. Brígida lloró. La tragedia la sobrepasó. Una vida entera de prácticas religiosas, y ninguna de ellas con valor eterno. Una vida asistiendo a misa, y jamás un verdadero encuentro con Cristo. Una vida de oraciones, y ninguna llegó al cielo. Señor, preguntó Brígida, ¿cómo se evita este destino? ¿Cómo puede alguien saber si su fe es verdadera o solo apariencia? ¿Cómo reconocer si uno es tibio? Cristo acogió la pregunta. Por eso te he mostrado estas cosas, para que adviertas, para que las almas se examinen mientras aún hay tiempo, para que los tibios reconozcan su estado y se arrepientan antes de que sea demasiado tarde. Te mostraré las señales de la fe tibia, que quien se reconozca en ellas, despierte. La primera señal es la falta de deseo. Un corazón que ama a Dios, desea a Dios. Anhela la oración, espera la misa, busca la comunión no como obligación, sino como encuentro con el amado. El corazón tibio no siente ese anhelo. La oración es deber, no deseo. La misa es asistencia, no encuentro. La comunión es rutina, no intimidad. Pregúntate con honestidad, ¿deseas a Dios? Al despertar, ¿hay en ti algún anhelo de orar? Cuando se acerque a domingo, ¿hay expectación por la misa? ¿O todo es simplemente costumbre, hábito,
¿Cumplimiento? El alma que nunca desea a Dios corre un grave peligro. Un amor que nunca anhela no es amor. La segunda señal es la ausencia de lucha. Los santos lucharon, combatieron sus debilidades, lloraron por sus caídas, se esforzaron por crecer. Su vida espiritual estuvo marcada por el combate interior y la decisión constante de buscar la santidad, incluso cuando dolía. El tibio no lucha porque no lo intenta. Se conforma con lo mínimo, lo justo para mantener apariencias, lo justo para tranquilizar la conciencia, lo justo para cumplir. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que luchaste por tu fe? ¿Cuándo saliste del mínimo cómodo? ¿Cuándo hiciste algo difícil por amor a Dios? Si tu vida religiosa no exige esfuerzo, no produce lucha y no demanda sacrificio, puede que no esté viva. Lo vivo crece. Lo muerto solo permanece igual. La tercera señal es la indiferencia ante el pecado. El tibio no toma el pecado en serio. Confiesa sin dolor. Recibe la absolución sin intención de cambiar. Evita los pecados graves por conveniencia, no por amor a Dios. Los pecados pequeños, los del pensamiento, de actitud del corazón, no le inquietan. Un alma que ama a Dios odia todo lo que la separa de Él. El pecado se vuelve insoportable, no por miedo al castigo, sino por la distancia que crea. El que ama no soporta estar separado del amado, pero el tibio no siente esa separación porque nunca hubo verdadera unión. No está cerca de Dios y por eso no percibe cuando el pecado lo aleja aún más. Confesaban sus pecados como quien paga una cuenta pendiente. Se cumple el trámite y se sigue adelante. Pregúntate con sinceridad, ¿tus pecados te duelen? Cuando caes, sientes la herida de la separación o la confesión se ha convertido en un gesto automático que realizas porque así debe hacerse. Si el pecado ya no te hiere, quizá tu corazón se haya vuelto demasiado insensible para percibir la herida. La cuarta señal es la resistencia al cambio. El tibio quiere una religión que lo consuele, no que lo transforme. Busca un Dios que confirme que todo está bien, tal como está. No quiere escuchar que debe cambiar. No desea crecer. Anhela un Dios que no le pida nada. Un Dios al servicio de sus necesidades y no un Dios al que deba entregarse. Cuando una predicación lo confronta, se defiende. Cuando una enseñanza exige algo difícil, encuentra razones para pensar que no va con él. Cuando la gracia lo invita a profundizar, retrocede. La fe viva acepta el desafío. Abraza la incomodidad del crecimiento. Dice, sí, a lo que Dios pide, incluso cuando duele. Pregúntate cómo reaccionas cuando tu fe exige algo difícil. ¿Te acercas o te alejas? ¿Aceptas el reto o te excusas? ¿Permites que Dios te transforme o le exiges que te acepte sin cambiarte? La quinta señal es la comparación con los demás. El tibio no se mide con Cristo, se mide con otras personas. Mira a quienes practican menos y se tranquiliza. Observa a los pecadores evidentes y se siente superior. No se compara con los santos, no se mide con el Evangelio. Se compara con el mínimo que la sociedad considera aceptable y ahí se siente seguro. Pero Dios no evalúa por comparación. No pregunta si eres mejor que tu prójimo.
Pregunta si está llegando a ser quien Él te creó para ser. No te compara con otros, sino con tu propia vocación a la santidad. Pregúntate, ¿con quién te comparas tú? ¿Con el santo que podrías llegar a ser, o con aquellos cuya mediocridad te hace sentir tranquilo? El tibio siempre se compara hacia abajo, nunca hacia arriba. Estas son las señales, dijo Cristo. Quien se reconozca en ellas que despierte, porque se encuentra donde estaba esta mujer y camina hacia donde ella está ahora. Brígida volvió a mirar a la mujer en el infierno. El horror no era solo el sufrimiento, sino su eternidad. Aquella alma ardería para siempre, sabiendo que pudo haberse salvado, sabiendo que la puerta estuvo abierta toda su vida, sabiendo que nunca la cruzó, no rechazó a Dios con rebeldía. No lo desafió, simplemente nunca se interesó, se conformó con la apariencia de fe y ahora enfrentaba para siempre la realidad de su ausencia. «Señor», preguntó Brígida, ¿pueden arrepentirse los tibios? ¿Existe esperanza para quienes se reconocen en lo que me has mostrado? La respuesta de Cristo fue inmediata. Sí. Mientras vivan, hay esperanza. El tibio puede arder. El corazón muerto puede revivir. La piedra puede ablandarse. Por eso te muestro estas cosas, no para condenar, sino para salvar. No para aterrorizar, sino para despertar. La tragedia no es que los tibios no puedan arrepentirse. La tragedia es que no quieren hacerlo. Escuchan advertencias como esta y las descartan. Se dicen que no va con ellos, que habla de otros, que su fe, aunque cómoda, es suficiente. Y así continúan día tras día, año tras año, hasta que se quedan sin días, hasta que se quedan sin tiempo. Hasta que se presentan ante mí y descubren que una vida entera de gestos vacíos no construyó nada. Diles, Brígida, dijo el Señor. Diles que quiero sus corazones, no sus hábitos. Diles que deseo su amor, no su actuación. Diles que prefiero un solo instante de anhelo verdadero a 1000 años de ritual sin vida. Diles que aún hay tiempo, pero diles también que el tiempo se acaba. La muerte llega para todos, y después de la muerte no hay más oportunidades. Que elijan ahora, que examinen su corazón ahora, que se hagan las preguntas que importan ahora, antes de que sea tarde. Antes de unirse a esta mujer en el lugar donde todas las preguntas llegan demasiado tarde. La visión comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, Cristo pronunció una última verdad. El pecado que condena a tantos buenos católicos no es escandaloso ni evidente. Cumplen los gestos, pero nunca llegan a mí. Practican la fe sin poseerla. Conservan la apariencia de piedad, pero rechazan su poder. Prefiero a un pecador que sabe que me necesita, dijo Cristo, que a un justo que jamás ha sentido necesidad alguna. El pecador puede clamar por misericordia. El que se crea salvo nunca lo hará. Y a quien no clama, no puedo ayudar, no porque me falte poder, sino porque no quiere recibirlo. Los tibios cierran la puerta de su corazón. Yo llamo, yo espero, yo invito, pero no fuerzo puertas. Ella nunca abrió ni una sola vez, y ahora la puerta está cerrada para siempre.
Que el que tenga oídos, escuche. Que el que tenga ojos, vea. Que el que aún respira se examine. Antes de que falte el aliento, antes de que la puerta se cierre, antes de que sea demasiado tarde. Brígida salió de la visión temblando. La advertencia ardía en su interior. Sabía que debía transmitirla, escribirla, dejarla como testimonio para generaciones futuras. Y ahora, 700 años después, tú la has escuchado. La pregunta ya no es qué le ocurrió a aquella mujer. La pregunta es, ¿qué está ocurriendo en ti? Ahora permíteme preguntarte directamente. ¿Eres tibio? No respondas con prisa. El tibio casi siempre cree que no lo es. Esa es parte del engaño. La misma comodidad que hace peligrosa la tibieza es la que la vuelve invisible para quien la vive. Por eso, examinemos juntos tu corazón. Piensa en tu vida de oración, no en cuántas veces rezas, ni en cuántas oraciones conoces, sino en cómo rezas. Cuando hablas con Dios, ¿hay alguien presente dentro de ti? ¿Tu corazón está implicado? ¿Deseas estar ahí? ¿O la oración es algo que soportas, que completas, que terminas para poder pasar a lo que realmente quieres hacer? Sé sincero. Nadie escucha tu respuesta, excepto Dios, y Él ya la conoce. Piensa en la misa. ¿Cuándo te sientas en el banco? ¿Cuándo te pones de pie para el Evangelio? ¿Cuándo te arrodillas en la consagración? ¿Dónde estás tú? No tu cuerpo, sino tu atención, tu deseo, tu interior. ¿Estás presente ante el misterio más profundo que existe, o estás mirando el reloj, esperando que termine? Piensa en la comunión. ¿Cuándo recibes el cuerpo y la sangre de Cristo? Cuando Dios mismo entra en ti, ¿qué sucede dentro de ti? ¿Sientes algo? Nada. ¿Te acercas al altar con hambre espiritual o solo por costumbre? ¿Notarías alguna diferencia si la fuera solo pan? Piensa en tus pecados. ¿Te duelen cuando caes? Cuando eliges tu voluntad por encima de la de Dios, sientes la herida. No por miedo a las consecuencias, sino por la separación, por haber herido a alguien a quien dices amar. O simplemente registras la falta, planeas mencionarla en confesión y sigues adelante sin que nada cambie. Piensa en tu crecimiento. ¿Estás hoy más cerca de Dios que hace un año? ¿Has avanzado? ¿Te has estirado? ¿Has permitido que te desafíe? ¿Que te transforme? ¿O estás exactamente donde estabas hace 10, 20 años? Con la misma práctica mínima, la misma rutina cómoda, el mismo corazón inmóvil. Si respondiste con honestidad, quizá hayas visto algo incómodo. Tal vez hayas reconocido rasgos de la mujer que Brígida contempló. Tal vez hayas descubierto en ti esa tibieza que condena mientras aparenta devoción. Si es así, no desesperes. La desesperación nunca es la respuesta correcta ante la verdad. La acción sí lo es. Estás vivo. La puerta aún no está cerrada. El tiempo no se ha agotado. Lo que hagas ahora importa más que todo lo que hiciste antes. Empieza hoy. Empieza ahora. Postra tu corazón ante Dios. No de la forma habitual, no con las palabras de siempre, no con la postura de costumbre.
Preséntate ante Él como si nunca lo hubieras hecho, como si tu vida dependiera de ello, porque depende. Dile, y dilo de verdad, Señor, temo haber sido tibio. Temo haber cumplido gesto sin llegar nunca a ti. Temo haber representado la fe sin poseerla. Te he dado mis hábitos, pero no mi corazón. Te he dado mis rutinas, pero no mi amor. Perdóname, cámbiame, enciéndeme. No quiero ser que aquella mujer que fue a misa durante 40 años y se perdió. No quiero presentarme ante ti al final y descubrir que todo estuvo vacío. Quiero amarte de verdad. No solo decirlo, no solo aparentarlo. Quiero que sea real. Haz conmigo lo que sea necesario. Quita lo que deba ser quitado. Rompe lo que deba romperse. Deja morir en mí lo que deba morir para que algo vivo pueda nacer. Te doy permiso. Renuncio a mi resistencia. Elijo el fuego y no el hielo. Elijo la vida y no la muerte cómoda de la tibieza. Enséñame a orar como quien habla con alguien que escucha. Enséñame a comulgar como quien recibe a Dios mismo. Enséñame a tomar el pecado en serio, no como una molestia, sino como una herida. Enséñame a crecer, a cambiar, a convertirme en quien me creaste para ser. No quiero estar cómodo, quiero estar vivo. Esta oración, si es sincera, será escuchada, será respondida. La gracia se moverá, el espíritu despertará. Algo que estaba muerto comenzará a vivir. Pero debe ser sincera, no como otra actuación, no como otro gesto vacío. Debes quererlo, debes elegirlo. Dios no fuerza puertas. Él llama, Él espera, pero la manija está de tu lado. La abrirás. Santa Brígida de Suecia vio muchas realidades en sus visiones. Vio el cielo, el infierno y el purgatorio. Vio el destino de reyes y campesinos, de santos y pecadores. Pero quizá nada sea más urgente para nosotros que esta visión de la mujer que parecía fiel y no lo era. La mayoría de nosotros no está en peligro de cometer pecados escandalosos. No seremos asesinos ni apóstatas notorios. Nuestro peligro es más sutil. Corremos el riesgo de atravesar la fe sin poseerla, de representar durante toda la vida algo que nunca fue real, de ser buenos católicos que se pierden. El pecado que nadie sospecha no es de acción, sino de ausencia. Ausencia de amor, ausencia de deseo, ausencia de encuentro verdadero con el Dios que decimos adorar. Es el pecado del corazón vacío que realiza gestos llenos y es más común de lo que creemos. Mira a tu alrededor en cualquier misa. ¿Cuántos corazones están realmente presentes? ¿Cuántas almas están encontrándose con Cristo? ¿Cuántos comulgantes tienen hambre de lo que reciben? ¿Y cuántos están ahí solo porque siempre han estado ahí, haciendo lo que siempre hicieron, sintiendo lo que siempre sintieron? Nada. Las iglesias están llenas de personas en los bancos, pero ¿cuántas pertenecen verdaderamente a Dios? Esta no es una pregunta para otros. Es una pregunta para ti, para mí, para cualquiera que diga seguir a Cristo. ¿Somos verdaderamente suyos? ¿Le hemos entregado el corazón?
¿Hemos abierto la puerta? ¿Le hemos permitido encendernos? ¿O seguimos tibios, cómodos, conformes con lo mínimo? La mujer de la visión de Brígida vivió satisfecha. Ahora ya no lo está. Pasará la eternidad en tormento, sabiendo que tuvo todas las oportunidades para salvarse, sabiendo que la salvación se le ofreció una y otra vez en cada misa, en cada oración, en cada gracia que ignoró, sabiendo que no rechazó a Dios con escándalo ni rebeldía, sino con algo mucho más devastador: la indiferencia. No seas ella. No desperdicies esta advertencia. No cierres este video y sigas igual. Algo dentro de ti reconoce la verdad. Algo dentro de ti se ha visto reflejado en lo que has escuchado. No silencies esa voz. No la apartes. Ese susurro es Dios, llamando a la puerta de tu corazón, preguntándote si esta vez, por fin, lo dejarás entrar. Déjalo entrar. Déjalo entrar mientras aún hay tiempo. Déjalo entrar antes de que el tiempo se agote. Oremos. No con palabras vacías, no con fórmulas repetidas, sino con un clamor sincero, nacido de la fe real que aún vive en tu corazón. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. No vengo confiando en mi devoción porque ha sido superficial. No vengo orgulloso de mis prácticas religiosas, porque muchas veces han sido solo apariencia. Vengo con mis manos vacías, reconociendo mi pobreza interior y con la esperanza desesperada de que tú puedas llenarla. He sido tibio, ni frío ni ardiente. He repetido gestos sin llegar nunca a ti. He tenido la apariencia de fe, pero no su fuerza. He cumplido hábitos sin abrirte el corazón. Perdóname. Oye, elijo distinto. Elijo el fuego y no el hielo. Elijo la vida y no la muerte cómoda de una fe sin amor. Te elijo a ti, no solo la idea de ti. Elijo relación, no ritual. Elijo amarte de verdad, no solo decirlo. Haz en mí lo que sea necesario, Señor. Quita lo que deba ser quitado. Rompe lo que deba romperse. Deja morir lo que tenga que morir para que algo verdadero pueda vivir. Me rindo. Abro la puerta. Entra. Hazme lo que aquella mujer pudo haber sido, lo que estaba llamada a ser, lo que eligió no ser. Hazme santo, Señor, no a los ojos del mundo, sino a los tuyos. Uno que te ame sinceramente, uno que te desee de verdad, uno que al final no escuche nunca te conocí, sino bienvenido a casa. María Santísima, Madre que amaste a tu Hijo con un corazón que nunca se enfrió, ruega por nosotros que luchamos contra la tibieza. Ruega para que nuestros corazones se enciendan. Ruega para que no desperdiciemos el tiempo que se nos ha concedido. Santa Brígida, que viste el destino de los tibios y nos advertiste, intercede por nosotros. Ruega para que escuchemos esta llamada y la tomemos en serio. Ruega para que no elijamos el arrepentimiento eterno, sino la vida, mientras aún puede elegirse. Todos los santos que ardieron de amor por Dios,
rueguen por nosotros. Somos frágiles, somos distraídos. Con facilidad nos conformamos con menos de lo que fuimos creados para ser. Ayúdanos, intercedan por nosotros ante el trono de la gracia. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Amén. Y antes de despedirnos, quiero dejarte algo más que palabras. Si deseas una fe viva y no una fe de costumbre, suscríbete, apoya este mensaje con un me gusta, compártelo con otra alma que esté buscando. Deja un comentario, escribe, hoy elijo una fe viva, o simplemente escribe, amén, o dinos desde donde nos estás viendo. A veces ver a otra alma elegir es el empujón que alguien más necesita para hacerlo también. La Escritura dice, acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Cada comentario, cada oración, cada pequeño acto de presencia nos acerca un poco más. Señor, bendice a quienes han llegado hasta el final. Bendice a los que se reconocieron en esta advertencia y eligieron cambiar. Bendice a los que compartirán este mensaje con alguien que lo necesita. Bendice a los nombres que ahora están delante de ti. Amén.